preparado está tu equipo para las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial que está llegando en el día a día? Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Destilería. Mi nombre es James Vázquez, director de marketing, y hoy está con nosotros Carlos Jaramillo, nuestro director de innovación en Distill Innovation. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hey James, ¿cómo va todo? Bien, muchas gracias. Bienvenido nuevamente a este espacio. Como les contábamos en el capítulo anterior, esto es un espacio que estamos como proponiendo para que ustedes también puedan interactuar un poco más como con nosotros y podamos como profundizar también los temas que están recibiendo también a través del newsletter y los diferentes canales que estamos manejando. ¿Por qué hablar hoy de alfabetización digital en todos los niveles de la empresa? Carlos, nos gustaría entonces empezar a hablar de esta, digamos, como resolver esta primera pregunta. ¿Por qué hablar de alfabetización digital hoy? Listo, súper bien. Yo creo que hay que empezar uniendo los puntos, ¿cierto? Porque venimos un rato hablando de nuevas tecnologías, de disrupción, se nos ha hablado de la cuarta revolución industrial, se nos ha hablado del tema de transformación digital y ahora empezó pues a entrar en furor todo el tema de las inteligencias artificiales. Pero realmente, ¿qué significa todo esto para un negocio, para una empresa? Y el tema siempre va más allá del software o de la digitalización o la automatización de procesos. El tema sigue recayendo en la persona y es por algo muy sencillo. Ninguna tecnología nueva, ningún proceso de transformación digital nos va a impulsar al éxito por sí sola. Siempre necesita de usuarios operando esas nuevas tecnologías, operando esos nuevos sistemas, haciéndose cargo de la transformación digital para poder hacer más con la tecnología. Ahí es donde se tiene que entender a cabalidad que el tema de alfabetización digital radica en eso, en cómo mejoro la relación de las personas con la tecnología para habilitarlas a hacer más, aumentar sus capacidades y que por ende esto también habilite al negocio a crecer o a poder hacer más, a prepararse para el futuro, para la disrupción, para nuevos modelos de negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. La alfabetización digital es eso, es cómo estoy mejorando la relación de las personas con la tecnología, o en otras palabras, desarrollando esas habilidades o esa mentalidad digital que nos prepara para usar todas estas nuevas herramientas. Digamos que entonces también como analizando un poco más el problema de fondo, ¿qué pasa cuando una empresa no trabaja la alfabetización digital de una forma transversal, ¿cierto? Como cuáles son esos dolores más comunes que vemos en equipos no preparados como para ese mundo digital. Listo. Entonces, en las empresas de desarrollo tecnológico se habla mucho de un tema de la deuda técnica. Y la deuda técnica es cuando yo estoy lanzando un producto, una herramienta, una app, un software, y estoy dejando siempre features o pequeños errores o pequeños problemas dentro del código, dentro de la estructura, dentro del producto, que sí, después lo arreglo, pero siempre hay una urgencia nueva o una prioridad distinta, entonces lo voy dejando detrás, detrás, detrás. Y consideramos en Distil que pasa exactamente lo mismo con las personas o con el talento de las empresas. A veces esto empieza a nivel personal, ¿cierto? Como profesionales vamos dejando que esa deuda técnica crezca, o sea, que todos esos baches, todos esos vacíos en conocimiento, en habilidades tecnológicas, en habilidades digitales, se vaya haciendo más grande o la vamos posponiendo, 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 y eso nos va dejando mal preparados. En este momento, con la inteligencia artificial, pasa algo. Es como cuando condonan una deuda y dicen, hey, a los que deben la declaración de renta de hace 3 años, si la pagan hoy, no les cobramos intereses. Entonces pasa algo como similar. Esto es un punto de democratización, es un punto de inflexión. Entonces, si se montan en este bus, pues esa deuda técnica casi que queda borrada, casi, ¿cierto? Pero sí va a requerir que nosotros no empecemos a generar una nueva deuda técnica. Y ahí está donde estamos hablando de nuevas habilidades como prompt engineering, que no es ser ingeniero de prompts, sino es saber cómo crear esos prompts, cómo hablar y comunicarme mejor con estas nuevas herramientas que ya requieren cierto, que interactuemos con ellas de unas formas distintas, pues para obviamente asegurar que nos van a dar el mejor resultado. Entonces hay que empezar por cerrar esa deuda técnica, hay que empezar por ver, por preparar a nuestro talento, ¿cierto? Primero a nivel personal, una autoevaluación, pero luego entonces también desde las empresas. ¿Cuál es la deuda técnica de mi talento? ¿Cuál es la deuda técnica de esta área? ¿Qué necesitan saber? ¿Cómo vuelvo a los usuarios más pro? Necesito tener más usuarios pro de los diferentes programas, aplicaciones, software, herramientas que yo uso dentro de la empresa para ejecutar mis procesos o mis tareas clave. Pasemos a hablar un poco de la experiencia que hemos tenido en Distill Innovation. Digamos que
como primer punto, cómo hemos abordado este reto con organizaciones reales. Si de pronto podemos como contar un caso así como específico de cómo hemos manejado pues este tema. Pues entonces, lo que te decía, lo primero es eso, es yo creo que entrar a hacer un ejercicio estratégico donde resignificamos qué es lo que significa el tema de transformación digital y cómo es que un proceso de estos sí se puede implementar para habilitar el negocio a crecer o a desarrollar más valor o a mantenerse relevante en el tiempo. Y después de eso, entonces, en Distill incluso hemos desarrollado frameworks propios ya para enfrentar cualquier tipo de transformación de cara a la tecnología. Entonces tanto se acomodaba cuando el término de moda era transformación digital, como ahora que es la inteligencia artificial. ¿Cómo estratégicamente integro yo esta nueva tecnología a mi empresa desde cuatro columnas o pilares clave? Y en ese framework, pues ese primer pilar siempre son las personas. ¿Cómo preparo a mi talento para hacer más con esta tecnología? No simplemente para facilitar lo operativo, sino para aumentar la capacidad. Porque al fin y al cabo eso es lo que me interesa, que el negocio, que la empresa vaya también traduciendo todas estas inversiones en capacidades para ir afrontando o abordando nuevos retos. Entonces, así lo hemos hecho con diferentes empresas. Hemos acompañado desde entidades educativas como Universidad de La Sabana hasta empresas como Cementos Argos o, bueno, la organización Argos. Eh, y siempre muy orientados a eso. Primero trabajar en las personas, después mirar eso cómo lo traducimos a las capacidades y procesos de la empresa, después eso cómo nos mejora una integración de información para tomar mejores decisiones y finalmente cómo esos tres pasos de forma secuencial pero también cíclica me van habilitando al negocio a desarrollar ciertas ventajas o ciertas nuevas fuentes de ingresos con base en lo que ha pasado durante el proceso. Para ampliar un poco más o aclararles también como a quienes nos están viendo en estos momentos, como para profundizar un poco más de ese concepto de alfabetización digital. La primera es como bueno, comprender cómo funcionan las tecnologías que usamos, ¿cierto? Como que ese siendo como el primer punto. Si de pronto también podemos como aclarar un poco más como para también dejar muy claro cuál es ese diferencial con el tema de alfabetización digital. Pues, o sea, vamos a llevarlo a un tema muy puntual y es casi todo el mundo utiliza Excel. Incluso las personas creativas ya aprendieron que Excel es súper importante, lo han integrado en todos sus flujos de trabajo, pero no son capaces de hacer una macro o de tomar toda su información y generar una tabla dinámica para analizar todos esos datos de una forma más coherente y tomar mejores decisiones. Entonces nos quedamos a la mitad, nos quedamos en el tema de pronto poder llenar unas celdas, organizar una tabla medianamente y ponerle algunas fórmulas. Sin embargo, Excel nos ofrece una cantidad más de opciones, ¿cierto? Que de pronto nunca desbloqueamos. Entonces, es utilizar la herramienta al 20% de la capacidad. Como comprar un MacBook Pro para hacer documentos de Word, Sí. ¿cierto? No tiene sentido, estás desaprovechando la capacidad entera de una máquina. En este caso es lo mismo, pero ¿cierto? Con un doble desaprovechamiento. No estás aprovechando ni la herramienta ni tu capacidad. Listo. Entonces ahí estás dejando, ¿cierto? Pues como diríamos, mochos o coartados, pues esos dos componentes bien interesantes de la productividad y la eficiencia. Entonces ahí está el tema. ¿Cómo podemos nosotros desarrollar las habilidades y conocer más a fondo las herramientas que utilizamos desde los atajos, ¿cierto? En el teclado, los shortcuts, el tema de automatización, el tema de interacción, el tema de automatización de flujos de trabajo. Esto no es para nada nuevo. Y el que ha aprendido esto, pues generalmente siempre resalta y siempre tiene una ventaja competitiva frente al resto. Lo mismo va a pasar en la era de la IA. Ok, digamos que pero hablando también del tema de inteligencia artificial, también digamos que es importante como reconocer ese potencial y el límite también que nos permite también digamos como esa herramienta. Digamos también lo de como tercer punto, evaluar y adaptar herramientas según también esas necesidades también reales que estemos teniendo pues dentro de las empresas. Entonces también un poco como hablar un poco también de eso, digamos, pero también cómo está jugando también el tema de la alfabetización digital, pues asociándolo con el tema de la inteligencia artificial y la forma en que debemos usarla.
ahí nos podemos pues como ir por varias ramas, pero vamos a tocar primero esta y es el tema de sentirnos como abrumados o con ese FOMO, ¿cierto? Fear of missing out. Entonces empezar a tratar de tener dentro de nuestra caja de herramientas o de nuestro cinturón todo lo que sale nuevo. Y eso es imposible, ¿cierto? Sí hay que mantenernos vigilantes, entender cuáles son las herramientas nuevas, pero también creo que hay que hacer una curaduría activa y mirar cuáles de esas son las que más ideales para nuestro tipo de negocio, para la industria en la que estamos, para nuestros procesos. O sea, no todas las herramientas hay que adoptarlas porque sí, o porque se volvieron trendy o se volvieron pues por ahí virales en las redes. Eso es lo primero. Y lo segundo es tener muy en cuenta cómo estoy promoviendo esto yo desde la organización. Porque el tema de prohibir esta clase de herramientas lo que hace o lo que incentiva es a que se utilicen a nivel personal. Y cuando se utilizan a nivel personal, lo que se está desarrollando es un sistema precisamente personal en que cada individuo está aprovechándola a su forma para hacer mejor su trabajo. Pero esto lo desconecta de cómo trabajan las organizaciones hoy, sobre todo si consideramos que la mayoría de las empresas hoy son sistemas complejos y que lo que pasa en una parte pues afecta al resto de las áreas y pues, sí, de los elementos de la organización o de la empresa también. Entonces, eso es lo que no podemos permitir. Si no se comparten buenas prácticas, lo que aprendan a hacer estos individuos, pues en el momento en que se vayan, se lo llevan y no se capitaliza dentro de la empresa. Entonces es un error prohibir. Yo creo que aquí lo que hay que abrir es espacios seguros de experimentación donde se puedan ir encontrando esas mejores prácticas y validando cuáles son esas mejores herramientas. Entonces, digamos que esa pregunta también específica y sería, ¿qué necesita una empresa para empezar a trabajar en la alfabetización digital? Lo primero yo creo que es curiosidad y la curiosidad que nos lleve a diagnosticar eso, en qué momento estamos, internamente cuáles son esas habilidades que tenemos por área, por rol, dónde están esos vacíos, dónde están esas brechas y con base en eso diseñar un plan estratégico para empezar a subsanar esa deuda técnica y de ahí en adelante, entonces ya sí proyectarnos, ¿cierto? Primero subsanar, listo, llenamos la brecha y casi que en paralelo, entonces también ir trazándonos, listo, y qué podemos hacer con esto. Ahí entonces hay dos partes y es a dónde quiere llegar la empresa y segundo, lo que está en el contexto, cómo nos puede impulsar a llegar hasta allá. Hay que encontrar el punto medio, la intersección de esas dos cosas. Y con eso ya nos podemos proyectar y también plantear una hoja de ruta para empezar a implementar esta clase de herramientas, esta clase de planes de alfabetización digital, que no son otra cosa que mejorar las habilidades del talento para que puedan hacer más con la tecnología. Entonces, una persona que está viendo este video en estos momentos, que está entendiendo también la importancia de empezar a implementar esa alfabetización digital en su empresa o en sus empresas. Entonces, ¿cuál es ese primer paso? ¿Cuál es el primer paso que tienen que dar hoy para poder arrancar con todo este tema y empezar a preparar mejor a sus equipos? El primer paso es, yo creo que comunicar que quieren que el talento se prepare, que quieren que si ya hay buenas prácticas se compartan y abrir esos espacios primero como de conversación. Hey, ¿para qué lo has utilizado? ¿Cómo lo has utilizado? Y qué podemos abstraer de ahí. Empezar a construir ese libro de buenas prácticas. Por cierto, si visitan el sitio web de Distill Innovation, distillinnovation.co/recursos, ahí van a poder descargar nuestro playbook, donde les compartimos pues todos nuestros aprendizajes y buenas prácticas en el proceso de ser muy coherentes y de también implementar la inteligencia artificial al interior de nuestra empresa. Listo, ¿no? Pues ahí ya lo saben, ahí ya muy bueno, pues digamos como el consejo, también el recurso también ahí muy concreto. Carlos, muchas gracias nuevamente como por acompañarnos en este espacio y bueno, pues esperamos que ustedes también siempre estén aprendiendo mucho como con estos capítulos. Déjenos por favor en los comentarios si tienen también alguna pregunta, algo que quieran también ampliar con la información y con lo que les estamos contando en estos videos y muchas gracias como por acompañarnos. Nos vemos en un próximo capítulo. Carlos, muchas gracias. Y ahí nos vemos.